Señores, buenas tardes. Nosotros tenemos un programa muy especial hoy. Yo le voy a mostrar desde ya. Mire, este libro, Los movimientos sociales dominicanos en el siglo XXI, del doctor Julio César Valentín Jiminián, ex senador, un ex grandísimo, porque no es solamente el senador, un ex grandísimo. Ya él está con nosotros. Vamos a hablar. Oigan qué tema tan importante. Los movimientos sociales dominicanos en el siglo XXI. ¿Ok? En un segundito, Julio César, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Yo sé que tú vienes de Santiago. Tú vienes de Santiago. Pero con gusto. Qué lindo. Y nos alegra mucho. Tú sabes que yo te leo. Sí, gracias. Así como los libros sobre me lo ha demostrado. Sí, sobre la Constitución, excelente. Yo te felicito, sinceramente, porque este país necesita producción literaria, profesional, de disciplinas, sobre situaciones de esta sociología, de economía. Necesitamos que ustedes, los jóvenes, produzcan. Entonces, vamos a hablar en un segundito sobre esto, pero antes, permíteme decirte que parece ser que la situación en el mundo se está complicando más. ¿Por qué? Porque si es por el lado de la guerra de Ucrania, Rusia ha disparado más de 80 misiles, ha hecho bombardeos, más de 80. Después que Ucrania le rompió el puente que une a Rusia con Crimea. Después hay que hacer un análisis más detallado de esto, porque no es tan fácil decirlo así. Entonces Rusia ha tomado la línea dura y ahora mismo toda la televisión, los periódicos, el primer tema es la situación de Rusia y de Ucrania. Zelensky está diciendo que Putin, que es terrorista, que lo otro, ellos le contestan como quien le dice, el terrorista es usted, etcétera. Entonces está esa discusión. Trump parece ser que está llamando a que se haga un acuerdo de paz. Dice que para donde sigue esto, que puede ser la guerra nuclear, absolutamente, no va a ganar nadie. Eso es Trump. Me mandaron un Twitter con la posición de Trump. Yo no sé, sinceramente hay que tener cuidado con Trump, porque Trump puede decir una cosa y después otra. Sí. Pero y es la posición incluso de Kissinger. De Kissinger. Kissinger dijo eso mismo, así mismo Julio César. Pero pónganle atención a lo que está sucediendo, porque ahora mismo es una situación extremadamente delicada y Zelensky lo que le está pidiendo es más armas a sus aliados occidentales para enfrentar entonces ahora, seguir enfrentando esta situación con Rusia. ¿Ok? Ok. Pero en segundo lugar, permítame también decirle que aquí dice el listín diario de esta tarde, al menos 19 países de la OEA, esta es la primera del listín diario de esta tarde, 19 países de la OEA han firmado ya, permítame agarrarlo, han decidido apoyar la petición de que se haga una intervención en Haití. Entonces, esto es muy delicado, ustedes lo comprenderán por lo siguiente. Ahora aparece, al menos 19 países de la OEA firman resolución para asistencia militar a Haití. Primera de esta tarde del listín diario, está aquí, en el listín diario, vamos a ponerla, ¿ok? Vamos a ver si se ve bien, mírala aquí, mi amor, ¿ok? Y precisamente un grupo de senadores haitianos, aquí, mi amor, aquí, esa misma. Un grupo de senadores haitianos ahora dicen que intervención no, que ellos no quieren intervención. No sé entonces qué están proponiendo, pero que eso no puede ser la intervención. Un grupo de senadores, ustedes saben que la intervención la pidió el gobierno haitiano a Henry, y Henry, su ministro, el grupo de lo que es el gobierno, aceptó todo eso, sucedió
fin de semana y hay que explicarlo con más calma. Hoy no vamos a hablar de esto, ¿ok? Porque ahora mismo no tenemos tiempo. Una ex primera dama, que esto sí me llamó la atención, una ex primera dama haitiana, sale también en la prensa. Óigame cómo que está esto, miren. Michelle Benet Duvalier, ex primera dama de Haití, le dijo, esto salió en el listín también de hoy, renuncia ya antes de que lleguen las botas, le dijo a Ariel Henry. Esta es la que era esposa, la primera dama, la ex primera dama de Haití, Michelle Duvalier, emplazó ayer al primer ministro Ariel Henry a presentar renuncia de la jefatura del gobierno en caso de haber sido obligado a firmar una solicitud de fuerzas extranjeras para enfrentar la crisis humanitaria de su país. Y finalmente, porque quiero mostrarle esto, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, se lo agradezco, vamos a ver si Juan Miguel va a poder venir al programa, nos envió este documento. Es del 2019. Óyeme esto, Julio César. Me gustaría tenerlo. Gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Este documento. Es del 2016. Perdón, 2019. Pero este documento dice protección de las personas haitianas en movilidad humana, solidaridad interamericana, que tenemos todos los países americanos que recibir la inmigración haitiana. Ustedes saben del documento que tenemos, famoso, que se lo hemos traído muchas veces, de esto, de la contingencia que puede ocurrir con Haití, ¿verdad? De venir hacia República Dominicana y que tenemos que recibir por lo menos 500,000 haitianos. Le hemos traído ese documento en muchísimas ocasiones. Pues ese documento, hecho aquí por Florinda Roja, aquí, de este lado, parece ser que se basaba en este documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde obliga a los países a que recibamos la inmigración haitiana. No nos menciona solamente a nosotros, todos tenemos la obligación de recibir la inmigración haitiana por la situación que hay en Haití, hablando del año 2019. Eso implica techo, implica salud, trabajo, recibir la familia, y no pueden ser deportados y hay que darle documentos. Dice este documento, gracias Juan Miguel Castillo Pantaleón, ¿okay? Protección de las personas haitianas en movilidad humana, solidaridad interamericana. Mírenlo ahí, el documento. ¿Ok? Usted lo puede buscar, aparece en la OEA. Parece ser que por eso es que el presidente Luis Abinader dijo, aquí no, ahora en Dajabón, aquí no van a entrar los refugiados, los inmigrantes, aquí no, nosotros no los vamos a aceptar. Y fue a la frontera y dio las declaraciones que dio, que las apoyamos totalmente, señor presidente. Las apoyamos, todas las posiciones que usted externó, le damos todo nuestro respaldo. Ese documento obliga, dice la OEA, a que nosotros y todos los países tengamos que recibir toda la migración haitiana. Toda. ¿Ok? Ok. Entonces, señor presidente, lo mismo lo que usted dijo, le damos nuestro respaldo y sinceramente, mire, a veces uno tiene que hasta respirar hondo para uno darse cuenta de cómo se han ido haciendo las cosas hasta donde nosotros hemos tenido que llegar. El plan de contingencia, ese documento, este. Y este es el plan de contingencia que se lo hemos traído, que aquí establece Florinda Roja, Willy Lozano. Ustedes quisieron ese documento.
que contribuyeron a hacer ese documento, establece que nosotros tenemos que recibir todos los haitianos. Todos los haitianos. Mírenlo ahí. El plan de contingencia, mírenlo aquí. Ese documento se lo hemos traído, se lo distribuimos al que lo quiera y ahora aparece este del 2019, que es la base de este. Esta es la base de este. Ahora es que nos damos cuenta. Gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Sí, aparece nosotros, aquí, sí, ya te apareció. Sí. Muy bien. Nosotros vamos sencillamente Ah, no, pero este es del 21. del 21. Pero debe tener más o menos el mismo contenido. Sí, sí, exactamente. Entonces, déjame ver. Dígame buenas tardes, Consuelo. ¿Quién habla? No, estoy en el programa ahora mismo. ¿Usted me oye? Sí. Sí, señor, yo lo llamo luego, porque ahora mismo, como usted comprenderá, estoy en medio del programa y se lo agradezco mucho porque él siempre me llama desde La Romana, ¿ok? Ok, entonces, presidente Luis Abinader, bien por usted. No puedo dilatarme más porque tenemos ahora la entrevista, que te lo agradezco mucho, Julio César. Los movimientos sociales dominicanos en el siglo XXI. ¿Son diferentes en el siglo XXI los movimientos sociales al siglo XX y anterior? ¿Por qué? Sí, primero por el tipo de demanda, de reivindicaciones, por la naturaleza de las organizaciones que dan vida, o las redes de entidades que dan vida a los movimientos, por los sujetos o actores sociales que se involucran de manera protagónica y porque tienen otros repertorios de acciones colectivas, otras modalidades de hacer visibles las demandas. Si tú observas las agrupaciones desde el movimiento estudiantil hasta un comité de defensa, un comité de lucha popular estimulado por la izquierda, sí, te hacían un trabajo de movilización popular. Sin embargo, el Frente Amplio, el FALPO, como se llama, sí, el colectivo de organizaciones populares, las distintas denominaciones han tenido voceros específicos, han tenido una estructuración, han tenido una vinculación con el concepto de vanguardia revolucionaria de las izquierdas. Sí. Y cuando no, del PLD en su línea política de masa, que también era de izquierda en los 70 y 80, sí, sí, y del Partido Revolucionario Dominicano con su tradición de ser un partido con incidencia en los sectores populares, fenómeno que se desvincula una vez llegan al poder porque se ocupan más del gobierno que de las demandas por más libertades. Sí. Bueno, ya no hay un problema de libertades, ya los partidos políticos son legales, el Partido Comunista es legal, los grupos de izquierda se pueden expresar libremente, sí, y en consecuencia cambia. Sin embargo, persiste la idea de que tener a la disposición agrupaciones populares, sindicatos cooptados por la organización, da la posibilidad de crear las condiciones objetivas y subjetivas para el estallido revolucionario. Sí. El mundo cambió. Sí. Ya no son los barrios pobres los que inician la protesta. Sí. Ya son muchachos que, si bien conviven con los grupos estudiantiles de la UAS, con vinculación con la izquierda, con lo que queda de la izquierda tradicional, bueno, pues vienen muchachos de UNIBE, vienen muchachos de INTEC, vienen personas de Pucamaima. Ha habido en República Dominicana un cambio en la estructura social, ha habido una expansión de clase media. Por primera vez, el núcleo de personas pobres o de bajos ingresos, comparado con las personas de ingresos medios, pues a partir del 2017-18 fue mayor el número de... Entonces, esos segmentos de clase media en los, sí, sectores urbanos disponen de unas herramientas que nosotros no disponíamos en los 80, cuando hacíamos un graffiti, cuando quemábamos una goma para que... Pintábamos una pared para que no pasaran los vehículos y diéramos la sensación de que había apoyo popular. No, sí, lo que había era unas llantas encendidas, una pedrea con la policía. Sí. Es decir, ese patrón, como dice María Teresa Cabrera, que la entrevisté, de tumulto, aunque ella viene de esa tradición, sí, también, realmente
ha cambiado y hoy hay otros instrumentos. ¿Cuál es el instrumento? Bueno, las redes sociales. ¿Cómo el 4% que María Teresa Cabrera y ADP habían conseguido 1 millón de firmas, no logró capturar la atención mediática? Sin embargo, cuando se fueron 100 o 200 activistas frente al Palacio Nacional, la reacción policial fue quitarle las 50 o 30 paraguas amarillos al padre Serrano, a Berger y a otra activista, y ese arrebato que no era como la violencia del 61, del 65, ¿no? No. Pero sí fue una reacción que la ciudadanía vio como violenta. Pero ¿cómo se enteró la ciudadanía? Bueno, se ve cuando los militares del palacio observan si hay prensa. No hay prensa, le arrebatan, pero ya había llegado el YouTube. Y unos teléfonos móviles o celulares captaron eso, lo subieron y eso se convirtió en un fenómeno viral. Entonces empezaron a expresarse personas que estaban ajenas tradicionalmente a la lucha. Un Juan Luis Guerra. ¿Quién manipula a Juan Luis Guerra? Claro. No, se puso unas cuestiones amarillas. Silvio Rodríguez, que cae muy bien en clase media en los sectores progresistas dominicanos, va a un concierto de Santiago, se pone un atuendo amarillo y dice, esta canción, El Elegido, la voy a hacer en honor al derecho de los niños al 4%. Sí. Eso fue un aplauso de 2 minutos. Yo estaba ahí, Consuelo. Sí. Entonces, ahí se da lo que se llama aliados influyentes. Recuerdo la isla artificial, la lucha contra la isla artificial, que fue un proyecto prácticamente aprobado por el Congreso. Sí. Ahí estaba, ahí apareció lo que en el libro le llamamos aliados influyentes. Los movimientos sociales contemporáneos que no consiguen aliados influyentes, pues fracasan. ¿Qué es un aliado influyente o una aliada influyente? Es una persona que estos muchachos desconocidos de clase media, que van y se sientan en un campamento, no hubiera sido noticia si Consuelo de Prader no se pronuncia, si no pronuncian personas que ya eran influencers en las redes sociales, si no se expresan artistas, los senadores, artista Manuel Jiménez va a tocar, es decir, todo eso, pero no solo en Isla Artificial, sino también en la Cementera Gonzalo. Exacto. Entonces, hay lo que se llaman aliados influyentes que vienen del sector económico, vienen del espectáculo, vienen de la comunicación. ¿Qué logra eso? Visibilización. Las protestas de Navarrete, de San Francisco, sí llaman la atención un día en el periódico. Pero esto antes era, vamos a poner, tú cerrabas la entrada del pueblo. A tirar piedra hasta muertos. Sí, claro. Siempre aparecía el muerto, que fuiste tú, que no fuiste tú, que fue. Pero eran diferentes esas protestas a las protestas del 21. Claro. O sea que se amplía sectores clase Pero además, media. ¿por qué llegan más fácil a la agenda mediática? ¿Por qué? Bueno, además de la facilidad de las redes sociales, que no son tan fáciles de controlar como los medios de comunicación de la era industrial. Por ejemplo, ¿qué te digo? En el 61 había 1 o 2 programas, 1 o 2 medios. Ya no. En cada pueblo hay un cable. Sí. En cada pueblo, pero cada muchacho ingenioso es un periodista. Sí. Cuando se dio la reacción de Palacio frente a los 100 o 200 manifestantes, ¿qué pasó? Que entonces vino un pronunciamiento de personalidades del espectáculo, que Cavada, que Nuria, que eran personas que eran los que tenían más seguidores en Twitter en ese momento, que era el 36% la densidad del Internet. Pero ¿dónde estaba ubicada esa densidad de Internet? No era en un campo, no, era en Santo Domingo, en Santiago, en La Romana, en Puerto Plata, y sobre todo en niveles medios. Se urbaniza mucho la protesta. Sí, pero la protesta no se queda en un territorio determinado. Pero se urbaniza en sectores medios. En sectores medios. Y participa Marcha también, Verde, que tú la citas. También participa en los sectores populares. Pero que antes era la protesta en el sector popular. Solo sector popular. Capotillo, Cienfuegos de Santiago, Los Ciruelitos, la Yagüita de Pastor. No. Y esto se traslada a todo el territorio. Como se trasladó Marcha Verde. Pero más allá. Y 4%. Incluso en la lucha contra la cementera, cuando se llamaron los expertos de la ONU, yo quiero que tú sepas que Nueva York se expresó, que Madrid se expresó, en la Florida se expresó,
en Boston se expresó, eso no pasaba cuando detenían a un muchacho militante de izquierda de un frente de lucha popular, cuando detenían o investigaban a Ramón Almanzar, o a Fafa Taveras, el militante revolucionario y el activista social, o a Magali Pineda, o un militante del Frente Juvenil por el Socialismo, o del PSD. No, no sucedía eso. Entonces, vamos a decir que una de las características de estos movimientos sociales en el siglo XXI... No hay vocero conocido aquí. La horizontalidad. Absolutamente. Tú lo planteas sí, así. La espontaneidad. Sí, también. ¿No? O sea, puede ser que algo muy espontáneo, sin mucha estructuración, termine sumando redes de organizaciones, de entidades, de figuras influyentes de la sociedad, en los medios, de la Iglesia Católica. Cuando viene un comunicado de la Conferencia del Episcopado, o de Monseñor Flores, o de Monseñor Camilo, llamando a que el tema de la cementera se revise, aunque ahí estaba dividida la iglesia, por una parte de la iglesia estaba con la cementera y otra no. Sin embargo, el pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado de que se procure algún tipo de consulta externa para determinar si científicamente era viable o no. Pero ¿qué pasa con ese movimiento? Que aunque comenzó en el territorio por el MSQ, el movimiento campesino territorializado, allá, ahí recuerdo a Francisco Antonio Santo, a Negrita, gente incansable en la lucha. Francisco Antonio Santo vivió y murió pensando en la liga movimiento sindical y movimiento campesino. Y ellos fueron los primeros que alertaron sobre la construcción. Sin embargo, cuando se sumó en la Academia de Ciencia, cuando se sumó la Comisión Ambiental con el incansable Luis Carvajal, cuando se suma Amparo Chantala, cuando se suman una serie de personalidades, le dan solidez a un discurso técnico que pudo ganarle el debate en el discurso al propio gobierno y a los desarrolladores de estos proyectos que eran atractivos, evidentemente atractivos, generar empleo en Monteplata, pero en el caso de la isla artificial, hacer de esto un Nueva York chiquito, dividió el bloque del PLD. Cuando el vocero del PLD llamó a votar por la isla artificial, porque eso lo mandó Leonel, ¿sabe qué pasó? Que el 75% no votamos del PLD, porque entendíamos que eso carecía de debate y porque carecía de transparencia. Entonces ahí se dio lo que llamo en el libro un alineamiento inestable, una ruptura en las élites del poder, que también sirvió como un factor de aliado influyente a estos movimientos y que hizo que muchachos desconocidos empezaran a salir en primera plana. La primera que le abrió los espacios fuiste tú. Fuiste tú, Consuelo. Comenzamos en la Z, fue. Así fue. En la Z le como Marcha Verde comenzó también ahí. A Jaime David le dijimos, oye, ahora que tú dices eso, uno se va a los recuerdos. Jaime, óyeme a mí con este dedo. Jaime, la cementera, eso es en la Z. La cementera, ya me habían contado de la cementera. No va, ¿oíste? No va la cementera. Pero no habíamos ni comenzado. Pero Jaime dio una declaración diciendo que eso no estaba en los aiticios, pero que en todo caso, ese fue un tema que habían enviado del Palacio. Como en la isla artificial, Max Puig, que era el ministro de Obras de Medio Ambiente, dijo que a ellos nunca lo consultaron sobre la viabilidad ambiental. Entonces, esa disparidad en las vocerías del gobierno o de los gobiernos, mientras el movimiento social estaba, aunque era horizontal, pero tenía tanto apoyo de la comunidad académica, de los medios de comunicación, de gente informada, que ellos pudieron articular un discurso que le mostró a la ciudadanía que estos proyectos iban a ser lesivos a la vida del planeta, a la biodiversidad y a la suerte de los y las dominicanas. Ahora que tú estamos diciendo eso, hay cosas que yo fui tomando nota de tu libro. No, agradezco. Sí, claro. Yo lo que te quiero decir, tiene también que ver entonces con el tipo de demandas que se hace, porque hay demandas que son muy localistas. ¿Te entiendes? Y esas se quedan en lo local, pero el hecho de que sean
demanda, mira, ambientalista, Sí. la corrupción. Sí, la ¿quién puede estar en contra de que se acabe la corrupción, Exacto. Consuelo? O Entonces sea, los gobiernos no tipo de saben cómo demanda. manejar esa situación. No saben. No saben. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a un modelo de comunicación vertical. Eso es lo que Una tú dices. huelga en Navarrete terminaba mañana y ahí terminó todo. Sí, sí. Pero esto no, estos movimientos son los discursos, además que son contenciosos, la forma de relacionarse con el poder, son actores políticos. Sí. Y son actores políticos que la gente ve y dice, bueno, esta es una vía para yo participar como ciudadano, como ciudadana, más allá de los partidos políticos. Se concebía que los partidos políticos eran los exclusivos canales entre las expectativas y demandas ciudadanas y el Estado y la toma de decisiones. Sí. Pero ya eso no es tan así. Ya hoy los medios de comunicación son tan influyentes. Tú puedes decir algo hoy que no tenga efecto, pero puedes decir algo pasado mañana que le arme un gobierno a cualquier proyecto multimillonario. Y un ejemplo de eso fue cuando Emilio Galván y un grupo de jóvenes de La Multitud, de Estoy Harto, ¿cómo se llama el que diría esta chica? María del Mar. Ay, sí. Eran varios grupos de jóvenes. Bueno, Y el campamento. ese campamento. Ese Entonces, eso es lo que le llamamos Fueron repertorio ellos de los acción jóvenes. ¿Tú colectiva. sabes quién participó que ayudó mucho en eso? Juan Ubiere. Sí, pero tú El sabes lo que es. sindicalismo, pero, Claro. o sea, es un Ubiere diferente al Ubiere Claro. político. Me refiero a la cementera. Ese es un aliado influyente. Juan Y ayudó. los médicos que empezaron a llevar medicamentos. Y los artistas que fueron a cantar. Que cocinaban. Y los que iban a las mujeres cocinar. que cocinaban La gente en de la Gonzalo. comunidad también. La gente O sea, de la es comunidad sorprendente. integrada. Que quiero que sepa que ese modelo de movilización se hizo tan visible porque era todos los días se sacaba una noticia. Tengo entendido que usted hasta llegar a un programa ya a entrevistar a los muchachos allá. Todo eso hizo que el mundo cambiara. La forma de hacer política entonces tiene que cambiar para reaccionar ante ese tipo de demandas. Tú dices que los partidos políticos, que antes eran los depositarios de las protestas, Sí. vamos a llamarlo así, Sí. muy verticalmente. No, y mis aspiraciones como ciudadano decía, bueno, yo lo que quiero es la protección de la clase obrera. Me organizo en este segmento político. Ya no. No lo necesita para hacerte escuchar o para lograr que los estados adopten determinada medida o revoquen determinada medida. Tú planteas que los partidos políticos, exacto, tienen que tener en cuenta el cambio que ha habido en las manifestaciones entonces de los movimientos sociales, cómo ha cambiado la forma de hacerlo antes a la forma que se hace ahora, hasta no solamente por el uso de internet, la comunicación, que eso es fundamental, básico, sino también hasta el costo. Claro. Tú planteaste el costo, el tipo de demanda que se está haciendo. Claro, son demandas de última generación. ¿Qué pasaba con la protesta de los 70, de los 80, de los 60? Bueno, en los 70 se luchaba por las libertades, en los clubes, en otras organizaciones. Pero bueno, cuando empezaron a haber elecciones libres, ya no había persecución por razones políticas, no había ilegalización, ya no había exiliados, el mundo entero cambió. Hasta el doctor Balaguer en su segundo mandato cambió. Entendió. Entonces la clase política hoy debe entender que debe cambiar. Por ejemplo, ¿qué se planteaba en una protesta en mi barrio? Sí. Nos juntábamos, junta de vecinos, grupo de base de la iglesia, Club Máximo Gómez que yo dirigía, el Comité de Lucha Populares vinculado al FIT, a la izquierda. Entonces, ¿qué planteábamos? Oigan, Consuelo, arreglo de la calle, que llegue el agua, una escuela para Bellavista, una escuela para la Yagüita, pero ya todo eso está. Que se vaya el FMI, no pago la deuda, libertad para los compañeros presos de San Francisco. Entonces, era un grupo de demandas que el pueblo no le entendía. Ahora se plantea un solo tema, un discurso transversal o temático, un solo tema. Tú has señalado, en el libro tú señalas entonces, como ejemplo, dices, no son los únicos, pero los principales movimientos sociales que se han dado. Yo número como 10, pero los principales 4. Los principales 4, ¿cuáles son? Para mí, la isla artificial, la lucha contra la isla artificial 2005-2006, que justamente por la apertura del Congreso,
la comunidad científica pudo darse cuenta, y los medios de comunicación, de que esto no estaba totalmente claro. Sí. Lo había suscrito el presidente Hipólito, luego lo resuscribió el presidente Fernández, lo envió al Congreso y ahí comenzó. Cuando llegaron las vistas públicas de 84 intervenciones, 83 eran en contra de la viabilidad. Ahí habían geógrafos, estaban antropólogos, ahí habían arquitectos, urbanistas, ahí habían ambientalistas, bueno, la comunidad científica, pero ahí se expresaron rectores de la universidad, ahí se expresaron procuradores de la República. Lo mismo pasó con Gonzalo. Cuando viene Gonzalo, la lucha contra Gonzalo en los Haitises fue otra gran lucha, que dicen, bueno, pero esa tuvo a sectores económicos en contra de la cementera. Sí, pero eso también es un movimiento que logra que sectores económicos en pugna se sumen a colaborar hasta en medicamentos o en hacer visible en los medios de comunicación. Eso es absolutamente normal en cualquier movimiento social y eso le contribuye al éxito de lo mismo. Fueron éxitos porque en los dos el mismo gobierno tuvo que revocar. Sí. El 4% para la educación, para mí, con el amarillo como elemento simbólico de cohesión, de creación de una especie de comunidad de intereses, de aspiraciones. Bueno, cohesionó socialmente. Sí. Y tú veías que me decían a mí en el comité político, no, pero que va a decir cómo que está con el 4%. Y yo, no, yo no soy un activista, yo soy un cuadro político, pero entiendo que si mi hija o mi hijo van al monumento, a un concierto donde canta Víctor y José Antonio y Silvio Rodríguez, que son gente históricamente amiga del PLD, me está diciendo que algo hay razonable en la lucha y por tanto, en lugar de enfrentarla, lo que debemos decir es, vamos a ver cómo, si en lugar de llevarlo al 4% le ofrecemos el 2.9%, pero hay que bajar a la plaza pública, hay que ir a la calle, no importa que te griten y tú le dices, miren, yo no puedo el 4%, pero lo voy a llevar al 3%. Danilo demostró que se podía. Cuando Danilo ofreció el 4%, no solo invirtió en las tandas extendidas, invirtió en la primera infancia, invirtió en las en estancias infantiles, sino que recuperó parte de la clase media perdida. La volvimos a perder con el manejo quizás no apropiado en la lucha en la Marcha Verde, que fue otro movimiento que utilizó el verde. Esos son los cuatro que tú citas. Esos son los cuatro. Marcha Verde, 4% en orden descendente, la lucha contra la cementera en Gonzalo y la lucha contra la artificial. Pero claro, eso tiene... Si tú la citas como ejemplo, pero no solamente te... No, porque yo menciono ahí las acciones colectivas contra la explotación en Miranda, que logró que el presidente se comprometiera a no explotarla, las movilizaciones contra Barigol, las cadenas humanas contra cuando se suicidó el señor en la supervisora de obras del Estado. Es decir, hay antecedentes de lucha contra la corrupción, pero la corrupción no era capaz de movilizar a la gente tan abundantemente como pasó ahí. Con la Marcha Verde. Tanto es así, es cierto, que yo coloco ahí un estudio de latinobarómetro y de barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, que trabaja Rosario Espinal, y en tanto el latinobarómetro, la corporación chilena, como la de la Universidad de Vanderbilt de los Estados Unidos, cuando se le pregunta a la gente, ¿por qué usted está dispuesto a protestar? La gente en América Latina, incluyendo la clase media, te dicen por seguridad ciudadana, por el precio de los alimentos, por empleo, algunas comunidades por arreglo de calle, pero nunca por educación y por la corrupción. Sin embargo, se creó lo que le denominamos una estructura de oportunidades políticas a partir del timing internacional. Las movilizaciones que dieron al traste con el gobierno de Guatemala, con la CICI, pero además las marchas de las antorchas contra Juan Orlando cuando se destapó un caso de corrupción que ocupó un año entero de movilizaciones todos los viernes con antorchas cada día más numerosos, no cayó Juan Orlando. Sin embargo, le deterioró tanto la imagen que terminó un revés político brutal y una prisión en los Estados Unidos. Cuando se dieron estas movilizaciones en 2015, 2016 en toda América Latina y cuando estalla, cuando el Departamento de Justicia hace público el tema de las declaraciones de Odebrecht de que había dado soborno en América Latina, eso corrió como pólvora. Entonces el factor internacional también juega un papel. El tema de la movilización por la educación también se internacionalizó en la región. Mira una cosa, Julio César, porque nos quedan 3 minutos.
internacionalmente también podemos ver todos estos fenómenos de los movimientos sociales. Tú lo estás viendo en República Dominicana. Se unen los de Dominicana conjuntamente con Absolutamente. Porque las redes sociales permiten eso. Yo estoy leyendo el periódico El País desde anoche. Sí. Entonces, el periódico de Londres. Lo que pasó con el 15M, por ejemplo, en Madrid. Los periódicos españoles, ninguno sacó en primera plana esa acumulación de personas frente al sol, pero lo sacó el New York Times, en Washington Post y en London Times. ¿Qué te dice eso? Que ya no hay forma con las redes sociales de ocultar cuando se da una movilización ciudadana. Sí. En consecuencia, los gobiernos lo que tienen que hacer es crear los niveles de destrezas, de habilidades, para entender que el Estado ya no es tan vertical y centralizado como antes. Los políticos, y ustedes los políticos también tienen que entender tenemos que cambiar, que ya los partidos no son cotos cerrados. No, para nada. ¿Tú entiendes? Para nada. Hoy precisamente, por cierto, que se hizo un programa de PLD en Sol de la mañana para presentar los aspirantes. Y entre las cosas que se decía, que dijo Danilo, por cierto, que hizo un discurso muy juicioso. Sí, muy juicioso en el día de hoy, Danilo. Él decía, ya antes como que éramos cerrados, pero ya el partido está abriéndose. Y eso es interesante. Sí. Porque yo creo, ya esto metiéndonos en la política, yo creo que el PLD, una vez le dije yo a Monchi, pero es que ustedes tienen la misma gente desde que comenzaron con el primer gobierno. Sí, es el partido vertical, el partido de oficiales el partido de oficiales de Lenin. Exacto. Vos decías que no era leninista, pero nosotros le encontramos el quehacer de Lenin subrayado y todo lo que hizo el PLD en su proceso de formación y de crecimiento fue exactamente vanguardia, un medio, ciclo de estudio, los ciclos de estudios obreros de los bolcheviques, partido vertical como la iglesia, como el ejército. Sí. Es decir, que vos, que en efecto, fue que entender, los políticos y los partidos, y todos tenemos que entender, hasta nosotros los periodistas, que ya los movimientos sociales del siglo XXI no son iguales a esas protestas aisladas antes. Absolutamente. No, es otra cosa, más horizontal, con las redes, con los influyentes, y una clase media, digamos, una clase con unos humores diferentes, sí, que ya quiere gobierno eficaz, sí, servicios públicos, quiere transparencia, estoy pagando impuestos. Estoy pagando los impuestos, porque no me responde entonces el transporte, porque no me responde la salud, porque la clase media entonces está como con una toma de y le protestan a Duque, que es de derecha, como le protestaron a Dilma, que es de izquierda. Y no le acaban de protestar a Boris. Después que lo subieron. No, y a Petro. Y a Petro. Es interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, Julio César, yo te lo agradezco mucho. Después yo quiero que tú vengas. Vamos a seguir hablando sobre estas cosas, pero yo quiero... Y yo quiero darte las gracias también porque tú fuiste que le hiciste la mejor promoción a la puesta en circulación de este libro. Tú lo comentaste y mis amigos empezaron a subirlo a las redes y eso se me llenó ahí. Porque sí, porque que te agradezco mucho. Yo te leo, yo te digo, tú eres uno de los jóvenes que está aportando a la literatura científica profesional de la República Dominicana con esos libros tuyos sobre la Constitución. Excelente, y ahora con esto, yo dije, no, yo tengo que buscar esto porque estoy aprendiendo. Tengo que desempolvar otro para traerte lo que lo tengo por ahí que tú no lo conoces. Ah, qué bueno. Señores, recuérdense que nosotros estamos aquí gracias a Plaza Lama, como siempre. Ahí está, a Óptico Oviedo, los martes gratis y los jueves de ahorro. Y también tenemos en la Avenida Venezuela, 949 pesitos, montura más cristales, en la Avenida Venezuela, eso es del otro lado del puente, como decimos nosotros. Sí. ¿Ok? Arranque para Óptica Oviedo, que es más que una óptica, tu marca país Santo Domingo, café, y tu marca país los productos Rica. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.